Bueno, seguimos adelante con las charlas. Realmente un gusto estar aquí con ustedes, con esta gente tan cariñosa, tan amable. Y ahora vamos a hablar del budismo y psicología. ¿Dónde el budismo y la psicología se encuentran y dónde se apartan? ¿Qué es lo que tienen en común y qué es diferente de una cosa para otra? Bueno, primero vamos a hablar del budismo. Si uno piensa en ¿para qué existe la psicología? Para entender la gente, para ayudar a la gente a llevar la vida. Y el budismo, al final, también es una psicología desarrollada hace muchos años por el Buda, que vivió 600 años antes de Cristo, una manera de vivir. La palabra Buda quiere decir despierto. Entonces, en el budismo no se dice que él es hijo de Dios, que él es mejor o más evolucionado que los demás. Dice simplemente que él se despertó y que nosotros aún estamos dormidos. Entonces, el Buda, cuando llegó a su estado de despertar, que se llama Nirvana, al principio se cayó y pensó, nadie va a entender. Pero después, cuando se dio cuenta que si por lo menos una persona fuera ayudada por lo que él tenía que decir, que valdría la pena. Y con esto, hace 2600 años, un montón de gente se viene inspirando en el budismo y nos muestra cómo despertar. A mí me gusta mucho de un libro teosófico que es netamente budista, que es La Voz del Silencio. La Voz del Silencio fue el último libro escrito por Blavatsky. Ella, en su entrenamiento en el Tíbet, pasó allá más de 7 años, estuvo en monasterios y aprendió de memoria mucha cosa de lo que estaba estudiando. Como su última contribución para el mundo, ella trajo un poco de lo que tenía en la cabeza de estos escritos que aprendió en Tíbet. Ella trajo la lógica del budismo tibetano hacia el mundo. Ella dice que no habría interés en que escribiera todo, pero hizo una presentación de la psicología de los bodhisattvas. Y vamos a ver un poco qué es la psicología de los bodhisattvas. Se dice que nosotros evolucionamos, bueno, claro, en líneas generales, se dice que nosotros evolucionamos de 4 maneras posibles. Y estas 4 maneras de evolucionar son llamados sendas o caminos. Entonces hay la senda normal, la senda abierta, la senda secreta o la senda del corazón y la senda de los dupas. ¿De los qué? Dupas. Entonces así, en líneas bien generales, se hablan de estos 4 caminos. Y más o menos uno se da cuenta estudiando que no son caminos separados unos de los demás,
son conectados. Hay un número que se repite en la literatura teosófica por Blavatsky, por Peter, por Tyndall, por Geoffrey Hodgson, que es el número 777. 777 es el número de vidas que la persona tiene de cuando se individualiza, cuando sale del reino animal y se vuelve un ser humano, hasta que sale del reino humano y se vuelve un ser más que humano, un ser perfecto. Como es un número que se repite en muchos autores, uno le pone un poquito más de atención, ¿no? No creo que sea un número fijo exacto. Creo que es un número simbólico. Bueno, de cualquier manera, se dice que en la senda normal nos lleva 700 vidas. Dicen que el hombre, dicen que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces en la misma piedra. Nosotros nos tropezamos 700 veces en la misma piedra. ¿Y qué es esta senda normal? Es ahí. Juntos con todos, llorando juntos, se aprende poco y se va llevando. ¿Verdad? El proceso bastante lento de evolución, no necesariamente inteligente. Pero hay un momento que el individuo dice, no, esta piedra de nuevo, no la quiero más. Quiero comprender la vida, quiero estudiar, quiero saber cómo esto funciona. Esta piedra de nuevo no. Entonces, en este momento, cuando el individuo decide asumir las riendas de su propia evolución y no simplemente ahí naciendo y muriendo más o menos de la misma manera, cuando el individuo decide, no, ahora voy a vivir de una manera más inteligente, voy a estudiar, voy a saber cómo es todo eso, entonces en este momento el individuo sale de la senda normal para la senda abierta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es un camino acelerado, un camino inteligente, un camino en que uno decide tomar sus decisiones, decide asumir las riendas de su propia vida. Bueno, dice la literatura que el individuo pasa 70 vidas en esta senda abierta. ¿Y qué está preocupado? Con sus propios problemas. ¿Qué quiere? Acortar el camino y resolver su dolor. No está preocupado con los demás. Pero en cuanto estudia y va encontrando soluciones y va desarrollándose, al final se da cuenta que muchas personas tienen problemas parecidos con el suyo y que las soluciones que se encuentran para sí también sirven para otros. Entonces empieza a compartir y va ampliando su foco para incluir a los demás, pero aún preocupado consigo mismo. Y esto va y va y va y va y va
Y el individuo va descubriendo una cosa, descubriendo otra, empieza a meditar. Y este proceso sigue. Hasta que llega un punto en que el individuo se da cuenta de que los problemas a su alrededor son mucho mayores que los suyos. Y que él no sabe qué hacer con los demás. Entonces ahí él pasa de la senda abierta para la senda secreta o la senda del corazón. Cuando se da cuenta de que tiene que estudiar más para ayudar a los demás, para salvar el mundo, para cambiar las cosas, no solo en relación a sí mismo, pero en relación a todos los demás. Entonces, de la senda abierta para la senda secreta, o la doctrina del corazón, como es llamado, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el individuo saca a sí mismo como el foco de sus preocupaciones y pone la humanidad como el foco de las preocupaciones. Entonces es un camino mucho más desarrollado y acelerado. Y resulta que en 7 vidas el individuo llega a ser más que un ser humano. Vean ustedes, 700 en la senda normal, 70 en la senda abierta, 7 en la senda del corazón. 70, 10% de 700, 7, 10% de 70. Entonces, yo no sé si el número es igualito para todos, pero la proporción es muy importante. El budismo trata de llevar el individuo a darse cuenta de que primero necesita tomar las riendas de su propia vida y más y más y más y más sensibilizarse para el dolor ajeno. Esta es la senda de los bodhisattvas. ¿Quiénes son los bodhisattvas? Son los individuos que ya llegaron a ser más que seres humanos y que renuncian a su posición de no necesitar más de encarnar, de no necesitar más de involucrarse con este mundo de sufrimientos. Renuncia a esto para ayudar a la humanidad. Es el colmo del altruismo. Renunciar a su propia felicidad para el bien de todos los demás. Entonces, uno va involucrándose en el estudio y al final se da cuenta que Blavatsky, al escribir La Voz del Silencio, tenía en cuenta bien esas cosas. ¿Por qué? Porque el primer capítulo se llama Fragmento 1, cosa que no quiere decir mucho, pero vamos estudiando, dándonos cuenta de que marca la transición entre la vida profana, la vida común, la senda normal y la senda abierta. Ya el segundo capítulo, que se llama Las dos sendas, está hablando del desarrollo espiritual para el bien de sí mismo, la senda abierta, o el desarrollo espiritual para el bien de todos los seres, la senda secreta. Entonces, las dos sendas siempre están tratando de esta dicotomía. Ya el tercer capítulo, que se llama Los 7 portales,
que trata de las paramitas de perfección, trata únicamente de la senda secreta. Entonces se ve claramente que Blavatsky tenía como intención la senda secreta, el camino de los bodhisattvas, la doctrina del corazón. Pero los capítulos anteriores marcan la transición, porque esta cosa de altruismo no es discurso de político un mes antes de las elecciones. Es una cosa que uno tiene que desarrollar en su corazón. No es una cosa bonita para hablar de los demás, es motivación interna. Una vez yo escuchaba a un lama tibetano que hablaba de estas cosas y decía así: bien, nadie busca la vida espiritual si no tiene problemas. Entonces la primera motivación para buscar la vida espiritual es resolver sus propios problemas. Pero poco a poco se da cuenta que otros también tienen. Entonces empieza a compartir. Cuando empieza a compartir, ya está en la segunda motivación, preocupado consigo mismo, pero compartiendo. Solo cuando esto realmente llega a un punto en que uno percibe que luchar por sí mismo no es una cosa que realmente vale la pena, es que uno llega al tercer grado de motivación, que es el de buscar la liberación para el bien de los demás. Pero es una cosa que tiene que nacer aquí, tiene que gradualmente desarrollarse en nuestro corazón. Hay un pensamiento de la voz del silencio, que es el 107, que habla así, habla de la naturaleza del Buda en nosotros. Dice: ¡ay, ay! Que todos los hombres poseen alaya, sean unos con la gran alma, y poseyéndola, alaya les aprovecha tanto. ¿Qué es alaya? Alaya es el alma universal. Es la unidad de la vida que hablamos de mañana. Es esta percepción de todo como amor, de todo como felicidad, de todo junto, sin separación. Bueno, el glosario teosófico lo pone de una manera un poco más complicada. Dice: el alma universal o anima mundi, idéntico a la kasha en su sentido místico y a Mula Prakriti en su esencia como base y raíz que es de todas las cosas. Entonces es el origen de nuestra alma individual. Es la alma del mundo. Entonces, todos poseímos esta alma universal. Todos estamos juntos en la unidad de la vida. Pero mismo así, esto se nos aprovecha tan poco. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Entonces, aunque haya este tesoro adentro de nuestro corazón, si no nos percatamos, es como si no lo hubiera. Es como un tesoro que está enterrado, que está ahí, nadie sabe que está ahí, y pasamos como si no estuviera. El 108 dice: repara como tal cual la luna se refleja en las olas tranquilas, alaya se refleja por los pequeños y por los grandes, se espeja en los átomos más tenues, pero no logra llegar al corazón del todo. ¡Ay! Que tan pocos sean los hombres que aprovechen del don, de la
inapreciable dádiva de aprender la verdad, la exacta percepción de las cosas existentes, el conocimiento del no existente. Entonces, todo esto está acá, pero muy pocos lo aprovechamos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que nosotros sufrimos y el remedio está en nuestro corazón. La psicología lo sabe, nosotros sufrimos y trata de buscar el remedio, ¿verdad? El budismo no dice, está adentro, busca. Entonces el aforismo 110 dice, oh sabio, ¿qué haré yo para conseguir la perfección? El 111 contesta, busca las sendas, pero Olani, sé limpio de corazón antes de empezar el viaje, antes de dar el primer paso, aprende a discernir el real del falso, el transitorio del permanente. Aprende sobre todo a separar la erudición de la cabeza de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo de la doctrina del corazón. Bueno, hay un camino para llegar a esta felicidad que vive en nuestro corazón y en el corazón de todos los demás. Es la esencia de la vida, esta alaya, esta alma del mundo que nos anima a todos. Pero hay que preparar la tierra. Hay un trabajito que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esta esencia es sutil. Y nuestras vidas no son tan sutiles. Cuanto más groseras nuestras vidas, menos somos capaces de escuchar, de sentir esta felicidad que está en nuestro corazón. Bueno, hay un camino. Un camino que la voz del silencio lo pone con 3 pasos. Y es interesante que hay otras tradiciones que también ponen 3 pasos en el camino. Vamos a la alquimia. Alquimia nos habla del nigredo, del albedo, del rubedo. La masonería nos habla del aprendiz, del compañero y del maestro. Aquí la voz del silencio nos habla de la sala de las tristezas, de la sala del aprendizaje y de la sala de la sabiduría. Hay etapas. Y es muy interesante cuando uno ve las correlaciones. La sala de las tristezas está conectada con la prisión de los sentidos. Entonces, bueno, antes de hablar de cada una, voy a hablar del 22, que dice: 3 salas, oh cansado peregrino, conducen al final de los trabajos. 3 salas, oh vencedor de Mara, te llevarán a través de 3 estados al cuarto, y de allá a los 7 mundos, los mundos del eterno reposo. Entonces, hay etapas. La sala de las tristezas, que es la primera sala, está conectada con los sentidos. La sala de la instrucción, que es la segunda etapa, está conectada con las ilusiones. Uno piensa, bueno, los sentidos, las ilusiones
Está todo conectado, ¿no? Pero hay una división. ¿Por qué? Porque los sentidos están conectados con la prisión del cuerpo en sí. Las ilusiones es mental. Es que Mental. La tercera sala de la sabiduría está profundamente relacionada con el discernimiento. Uno piensa, llegué a la sabiduría, entonces ahora ya lo sé todo. Pero no es así. La verdad es que en 7 vidas el individuo tiene que deshacer los mundos que hizo en 770 vidas. Entonces hay un montón de karma acumulado, hay un montón de errores ahí acumulados que uno con discernimiento saca uno, después saca otro, saca otro, saca otro. Entonces, cuando uno llega a un estadio muy avanzado, aún tiene 7 vidas por adelante. No es así tan simple. La sala de las tristezas, la primera sala, cuando uno piensa en la alquimia, ¿qué es el nigrero? Nigrero es negro, oscuro, no ve nada. Y está ahí perdido. Hasta que llega un momento que viene un rayo de sol y entra. Entonces se le aclara un montón de cosas, pero es un rayo. Entonces, ¿qué pasa? Si algo está en ese rayo de sol, está todo iluminado. Si está más para acá, ya no se ve. Entonces, el nigrero es totalmente oscuro. El albedo es un rayo de luz. ¿Y cuál es el problema de un rayo de luz? Hay mucha desproporción. Hay parcialidad. Uno ve unas cosas mayores que otras. Es la etapa de la aprobación. Solo cuando realmente todas las impurezas son quemadas en el rubro, nos acuerda de fuego, es que a través del discernimiento el individuo va realmente abriendo cada vez más sus horizontes. Entonces, la sala de las tristezas es este negro, donde no ve nada. Blavatsky en el aforismo 17, gramos, el silencio, nos dice: esta tierra, oh discípulo, es la sala de las tristezas, en la cual a lo largo de la senda de terribles probaciones están puestas trampas para apoyar tu ego por la ilusión llamada grande heresía. Trampas para apoyar tu ego en la ilusión llamada grande heresía. La gran heresía de la separatividad. La gran Herejía. herejía. Herejía, no herejía. De la separatividad. La gran herejía de la separatividad. A través de los sentidos piensas que sos uno y los demás son los demás. Y somos todos separados. Y muchas veces nos sentimos solos, muchas veces tenemos deseos, muchas veces todo esto porque no sabemos que somos uno, que estamos conectados todos. Bueno, ella dice
fuegos de la lujuria que allí arden por la luz del sol de la vida. Ven ustedes, la lujuria aquí está representando todos los sentidos. Quizás porque sea el más fuerte, pero de cualquier manera, muchas veces el compañero nuestro o la compañera nuestra es el sol de nuestras vidas, ¿verdad? Pero es un sol, el sol de la lujuria es como una candela comparada con la luz del sol de la vida. Entonces no es que no se puede, es que no confundas la candela con el sol. No te centres solo en la relación de pareja, olvidándose de todo lo demás. Entonces vamos a leer de nuevo. Si quieres atravesar seguro la primera sala, no tomes los fuegos de la lujuria que allí arden por la luz del sol de la vida. No confunda una cosa con otra. No deje que tus sentidos te atrapen, de manera que no te des cuenta de cómo es la vida. Bueno, pero el desafío de la segunda sala es diferente. Es un desafío mental. Y ahí se dice que esta es la sala de la instrucción, donde encontrarás las flores de la vida, pero debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. ¿Por qué? Porque haciendo la comparación con el rayo del albedo, el rayo del sol en la sala oscura, se ve algo, pero fuera de proporción. Y uno ve algo y ya se cree que lo sabe todo, ¿no? Y se pone orgulloso, yo sí lo sé, los demás no saben, a este yo quiero, a este ni tanto, y hace diferenciación. Entonces, aquello que genuinamente es una luz, si no está ampliada, al final causa desproporción. Entonces, Blavatsky nos habla en el aforismo 29 que si quieres atravesar seguro esta sala, no te detengas a aspirar el aroma de sus narcóticas flores. Entonces es una cosa que uno se queda un poco confundido. Si quieres liberarte de las telas kármicas, no busques tu gurú en estas regiones mayávicas. Maya, ilusión. Entonces hay que buscar la sala de la sabiduría. El aforismo 30 nos dice que los sabios no se detienen en las religiones de deleite de los sentidos. Los sabios no escuchan las voces melífluas de la ilusión, las voces dulces de la ilusión. Pero hay que buscar aquel que te dará nacimiento en la sala que está más allá, donde se desconocen todas las sombras, donde la luz de la verdad brilla con toda verdad. Bueno, ahí hay una cosa que yo lo he dicho antes. La cena normal
700 vidas, mucho sufrimiento, poca inteligencia. La senda abierta, inteligencia, pero centrado en uno mismo. Y esto va cambiando poco a poco. La senda secreta o del corazón uno saca a sí mismo del foco de sus intereses y pone la humanidad. ¿Qué pasa cuando uno despierta el interés por ayudar a los demás? Uno despierta la atención de los seres que ya pasaron por esta etapa, de los maestros de sabiduría. Y estos maestros de sabiduría adoptan el discípulo para ayudarlo a que se desarrolle más. Entonces, las sendas secretas tienen como gran diferencia con la senda abierta la presencia de los instructores de la humanidad. Y esto también resulta en el cuarto camino, del cual no hablé nada hasta ahora, la senda de los Dukpas. ¿Por qué? Porque en esta senda, que también en la literatura teosófica es llamado discipulado, el maestro adopta al discípulo y hace un canal energético entre la energía del maestro y la energía del discípulo, como un wireless espiritual, espiritualidad inalámbrica, una conexión inalámbrica entre el maestro y el discípulo. Y el discípulo recibe una energía que él no sería capaz de generar por sí mismo. Y claro, si el discípulo ya fuera perfecto, no necesitaría maestro, ¿verdad? Entonces, puede ser que una cáscara de banana ahí en el medio del camino lo lleve para fuera del camino. Y ahí se vuelve un Dukpa, se vuelve un agente del mal. Entonces el agente, el Dukpa, es alguien que ya fue muy lejos, pero de alguna manera se equivocó y generalmente el karma le da duro y rápidamente se vuelve para el camino de la senda secreta. Entonces, cuando habla aquí el aforismo 32, busca en la sala de la sabiduría aquel que te dará nacimiento, está hablando de esta conexión con los maestros de sabiduría. Bueno, ustedes pueden decir, buscar la naturaleza de Buda en nuestro corazón, desarrollar todo nuestro potencial divino. Ustedes pueden decir, pero no es esto lo que estamos haciendo. ¿Por qué no lo encontramos? Y la respuesta es clara, porque somos egoístas. La clave es el altruismo. Y la voz del silencio nos muestra cómo llegar a la sala de la sabiduría a partir del aforismo 66, que dice:
ayuda a la naturaleza y coopera con ella. Y la naturaleza te tendrá por uno de sus creadores y se te volverá obediente. Y ante ti la naturaleza abrirá de par en par los portales de sus cámaras secretas. Desvendará ante tu vista los tesoros escondidos, ocultos en el más hondo de su seno puro y virgen. No maculada por las manos de la materia, ella muestra sus tesoros tan solo al ojo del espíritu, el ojo que nunca se cierra, el ojo para el cual no hay ningún velo en todos sus pelos. Aquí hay dos puntos muy importantes. Ayudan a la naturaleza y coopera con ella. Vuélvete altruista y la naturaleza te ayudará. Pero hay que desarrollarse. Si no, uno se vuelve altruista y llora junto con los demás. Porque uno al final también no sabe qué hacer. Entonces, buscar la iluminación para el bien de todos los demás. Buscar la iluminación es la senda abierta. Es simplemente tratar de ser inteligente y quitarse sus propios problemas. Para el bien de todos los demás. Pero para el bien de todos los demás, sin buscar la iluminación, al final no tienes cómo ayudar. Porque la naturaleza muestra sus secretos apenas al ojo del espíritu, el ojo que nunca se cierra. Hay que desarrollarse para abrir el ojo del espíritu. Porque no va a ser con el ojo de la materia que nosotros vamos a ver los secretos de la naturaleza. Entonces están las dos cosas juntas. Hay que desarrollarse y hay que desarrollar el altruismo. Uno sin otro no funciona. Entonces se dice que es el método y el altruismo. Hay que saber cómo hacerlo, pero si no está dedicado al bien de los demás, va solo como en la senda abierta. En la medida que ayudamos a la naturaleza nos ayuda. Dice el 68, entonces la naturaleza te mostrará los medios, el camino, el primer portal, el segundo, el tercero, hasta mismo el séptimo. Y después la media, más allá de la cual, bañadas en la luz solar del espíritu, a glorias inauditas, solamente visibles al ojo del espíritu. Psicología. ¿Cuál es la diferencia entre el budismo y la psicología? ¿Qué tienen en común? Tanto el budismo como la psicología están procurando ayudarnos a resolver nuestros problemas, nuestros dolores. Pero aquí se dice que la verdadera solución es para todos, no solo para uno. Y la psicología muchas veces entra en procesos de autoafirmación. No, yo tengo esto, no, yo tengo derecho, yo soy esto, yo soy aquello. Esa es la gran diferencia.
budismo dice que con egoísmo uno solo va hasta cierto punto. Como altruismo uno al final recibe la cooperación de muchos otros seres, que no solamente la energía de uno. Entonces hay muchos pasajes que hablan del altruismo. No puedes hollar o percorrer la senda en cuanto no te vuelves la propia senda. Que tu alma escuche todo grito de dolor, tal como el lotus que abre su corazón para recibir el sol de la mañana. No dejes el feroz sol fuerte, secar una única lágrima de dolor, antes de haberes tú mismo secado del ojo de quien sufre. Pero que cada lágrima ardiente se quede ahí y ahí permanezca, pero tampoco la seques en cuanto no fuera retirada la causa del dolor. Los maestros de sabiduría trabajan en las causas, no en los efectos. Los efectos son consecuencias de karma pasado, pero ahora estamos plantando y son en las causas que tenemos que trabajar. Entonces, mucho se puede decir más, pero uno puede pensar, bueno, ¿cómo voy a cuidar de los demás? Ya no sé cuidar ni mismo de mí mismo, ¿verdad? Los Mahatmas en las cartas nos muestran que al trabajar para su próximo inegoísticamente y con sacrificio personal, uno trabaja de la mejor manera posible para sí mismo. ¿Por qué? Porque los problemas de los demás no son diferentes de los tuyos. Si uno está trabajando por los demás, está trabajando por uno mismo también. Bueno, entonces uno cierra sus sentidos a la gran herejía de la separatividad. Nos dice, no dejes que el nacido del cielo se desprenda del Padre Universal. No dejes que esta conexión, llamada en la literatura filosófica de Antakarana, se cierre. No dejes que el nacido del cielo se desprenda del Padre Universal. Pero este ígneo poder, este poder de fuego, se retire para la cámara más íntima, la cámara del corazón, la morada de la Madre del Mundo. Y del corazón este poder ascenderá a la sexta región entre tus ojos cuando se vuelve el hálito del alma única, Alaya. La voz que llena todo, la voz de tu maestro. Solo entonces te van a volver un caminante del cielo que pisa las aguas, pisa los vientos cerquita de las alas, pero su paso no toca. Es como la descripción de Moisés que caminó arriba del mar. Ese es el caminante del cielo. Bueno, ustedes pueden pensar, qué difícil, ¿no?
seguro no se hace esto en 2 días, ni mañana de mañana. Y el aforismo 173 y siguientes de la voz del silencio también nos da una información precisa de esto. Nos dice: nadie, Orani, se vuelve un arhat, un ser abierto en la existencia en que el alma empieza por primera vez a buscar la liberación. Nadie lo logra de una sola vez. Pero tú ansioso, a ningún guerrero voluntario de la fera lucha entre el muerto y el vivo, a nadie se le puede negar el derecho de ir al campo de batalla. ¿Qué batalla? La batalla entre el vivo y el muerto. ¿Quién es el vivo? La chispa divina. Y el muerto, las apariencias, las cosas transitorias con las cuales nos involucramos. Hay una lucha y a nadie se les puede negar el derecho a esta batalla. Porque de 2, 1, o vence o pierde. Dice la voz del silencio: si vence, el nirvana será suyo. Se vuelve Buda antes de abandonar su sombra, su envoltura mortal, esta causa de angustias y dolores inevitables. Los hombres honrarán, esta palabra existe, es honrarán, si honrarán en él un Buda grande y santo. Si uno prende la luz ilumina. Uno no prende la luz para poner adentro del armario. Entonces, si uno prende la luz, esto se va a ver. Entonces, si vence, tendrá el honor de la gente de los que se dan cuenta de que la luz se prendió. Y si falla, y si pierde, aquí nos dice: y si cae, mismo así, mismo de esta manera, no cayó en vano. Los enemigos que mató en la última batalla no volverán en la próxima vida que le tocará. Lo que quiere decir que lo que se aprendió, se aprendió. Y por eso las personas nacen tan diferentes unas de las otras. Porque algunas lecciones se aprendieron, otras no. Muchas veces miramos a otra persona y decimos: ¿cómo está involucrado en una cosa tan tonta? Claro, porque esa lección yo ya aprendí. Pero otras que él ya aprendió, ya no aprendieron. Y no voy a luchar con las que ya sé, porque estos enemigos no se vuelven. Solo voy a luchar con las que no sé. Entonces, al final, en esta vida, se queda muestra lo peor de uno, porque es con lo que estamos luchando, ¿verdad? Y cuanto más luchamos, menos obstáculos tendremos. Hay un pasaje de ocultismo práctico que habla de los seres perfectos, que dice: existen magos de nacimiento, místicos y ocultistas por derecho de herencia de una serie de encarnaciones y eones de sufrimiento y fracaso. Los seres perfectos fracasaron
pero en un momento ya no fracasaron más. Entonces se puede decir de una manera bien simple que nosotros somos lo que ellos fueron ayer y ellos son lo que nosotros seremos mañana. Muchas gracias. Una conferencia más. Vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas y para comentarios. Les ruego el favor a la persona que tome la palabra a ser muy breve y permitir que sea una vez tomada la palabra y que los demás también. Por favor, Fernando. Gracias. Gracias, hermana, por esta charla tan esclarecedora y recordatoria de las verdades eternas. Se nos ha enseñado que la misión del señor Buda, que él sí mismo se propuso también, fue descubrir la causa del dolor y el sufrimiento humano y la manera de vencerlo, ¿cierto? También se afirma que el budismo en sí mismo no es una religión, como casi todos, pues digamos, la población en general tiende a clasificarlo. Es un sistema perfecto ético, una psicología perfecta, que en su esencia y en su práctica no necesita de un Dios castigador, ni premiador, ni mucho menos de un infierno, y la vida por sí misma, para el servicio, como le enseñó el señor Buda, ya valió la pena, sin necesidad de premios ni castigos. Entonces, en los otros sistemas de religión, como la que nosotros accedimos desde que nos bautizaron pequeños en la pila bautismal, se nos marca, ¿no?, que estamos manchados por el pecado, que nos bautizan precisamente para entrar al reino de Dios, y entonces se crean unas dicotomías, se crean unas, como unas desesperanzas, ¿no?, del ser. ¿Por qué? Porque siempre estamos en función de un premio o de un castigo. Entonces, el budismo, sin ser religión, va adelante de las religiones a mi modo de ver. ¿Usted cree que eso puede ser así? Sí, yo creo que en verdad ningún formador de religión quiso formar una religión. Fueron seres perfectos que vinieron a dar su ejemplo y sus enseñanzas, y sus discípulos formaron una religión a partir de las enseñanzas, ¿no? Yo creo que todas las religiones son buenas, todas. Ocurre que el cristianismo se involucró con política más de la cuenta. Y con esto movió movió algunas cosas de manera a tener un control social mayor. Entonces, en ese sentido, el budismo es más puro en sus enseñanzas y menos manipulado. Pero el cristianismo también tiene mucha cosa buena, y principalmente ahora que nosotros encontramos escritos antiguos que nadie puso la mano, como los manuscritos de Nag Hammadi, o mismo como los manuscritos del Mar Muerto. Hay enseñanzas del cristianismo antiguo, también de las religiones ortodoxas de Grecia, de Rusia, de Bulgaria. Sí. Entonces, hay todo un cristianismo nuevo que está mostrando que está más cerca de las enseñanzas del Maestro Jesús que este cristianismo, vamos a decirlo así, traveseado, que muchas veces encontramos. Entonces, yo particularmente soy budista, pero reconozco que hay mucha cosa buena en el cristianismo.
hay que buscarlo. Hay que buscarlo y no hay que estar preso a la forma. Hay que buscar la intención del maestro y sus enseñanzas. Muchas gracias. Por favor, ustedes nombraban un verso de la voz del silencio, en que decía que los enemigos que han sido matados en la batalla no aparecerán en la próxima batalla. sí. O sea que la voz del silencio apoya la guerra. Enemigos interiores, la envidia, la pereza, Los pecados capitales. sí, los pecados capitales, las debilidades de uno, que uno empezó la lucha y no venció, los apegos, todas esas cosas son la lucha más que todo interiores. Como el Bhagavad Gita, que es una lucha entre los gurús y los pandavas, y no es una lucha afuera, es una lucha dentro, de la naturaleza animal con la naturaleza espiritual. Bueno, por favor. Gracias por la conferencia tan hermosa. Te iba a hacer una pregunta porque tengo una duda. Tengo una duda. Se dice en un libro que tengo de budismo que se llama Compasión Universal, se enseña que, digamos, que para obtener lo que se llama la bodhicitta última, o sea, el estado búdico de conciencia, primero hay que practicar lo que se llama la bodhicitta convencional. O sea, en pocas palabras, uno tiene que repetirse la importancia, digamos, de pensar en el prójimo. Pero entonces, cuando esto proviene, digamos, como una información externa, alguien le enseñó a uno, le dijo, usted tiene que aprender a pensar más en su prójimo y menos en sí mismo, entonces es como, haz de cuenta, es algo inyectado desde fuera. Entonces todavía no hay suficiente autenticidad, es el asunto. Entonces, de todas maneras, yo sí siento que, digamos que sí, para poder, digamos, desarrollar la bodhicitta última, pues hay que haberle trabajado a la condicional, obviamente. Claro. Pero entonces me queda la duda hasta qué punto actúa, digamos, toda esta psicología cuando la persona, digamos, como, fíjate, por ejemplo, que el cristianismo se enseñó, digamos, sobre el amor y se ha abierto muy abiertamente sobre el asunto. Y incluso yo digo que Jesucristo lo puso como mandamiento, porque si lo hubiera hecho como una sugerencia, nadie le hubiera puesto cuidado. Siendo un mandamiento, aún así nadie le puso suficiente cuidado también. Entonces, digo yo que digamos, hasta qué punto realmente puede venir a ayudar, digamos, desde afuera. O sea, la conciencia, digamos, de la necesidad del dolor y el sufrimiento del prójimo, cuando realmente no se ha visto, digamos, todavía en el interior, digamos, la luz búdica. Mira, toda enseñanza espiritual uno tiene que tomar como hipótesis de trabajo. Uno tiene que poco a poco verificar con sus propios ojos, verificar con su propio corazón. Entonces uno dice, bueno, este ser que era tan evolucionado dijo esto, vamos a ver. Y uno se involucra y poco a poco, sí es así, sí es así. Uno tiene que darse cuenta por sí mismo. Pero hay un dicho zen budista que me gusta mucho. Vamos a decir, aquí tenemos esas lámparas, aquí es la luna, ¿ok? Entonces, las palabras son como el dedo que apunta a la luna. Pero qué lástima si confundes el dedo con la luna. ¿Verdad? Las palabras tienen un efecto, te hacen mirar en la dirección correcta. Pero hay que llegar a la luna y no se quedarse en los dedos. Hay un proceso de vivencia que es necesario para toda enseñanza espiritual.
sea budista, sea cristiana, sea lo que sea. O sea, de todas maneras, ¿tú consideras que necesariamente necesitamos una preparación intelectual previa? Claro, porque si no hay el dedo que te apunta a la luna, te miras por otro lado. Entonces ella tiene una intención de te poner el foco en la dirección y ahí caminando llegas a la percepción misma. Entonces las enseñanzas de afuera, de tu madre o del Buda o del Krishna o de quien sea, son como el dedo que apuntaron. Tenemos Teresa, ahí hay otra persona, dos señoras más. Por favor. Bueno, en Vipassana escuché una cosa que me impactó mucho, ¿no? Sí. La meditación Vipassana, y pues que está muy relacionada con lo que tú dices y quería como mencionarlo acá, y es que de todas formas, digamos, bueno, esto sí, digamos que la humanidad, digamos, siempre ha tenido referentes, que son los maestros, ¿cierto? Sí. Las personas que, digamos, que son para uno una esperanza, un referente, Claro, un claro. faro, ¿sí? Pero en el Vipassana, digamos, decía algo que me gustó mucho, y es que, digamos, el discípulo debe aprender o tomar como referente las virtudes, ¿cierto?, del maestro, pero no quedarse con la figura, digamos, con la persona, no quedarse ahí prendida de la persona, sino tomar las virtudes del maestro. Entonces me parece que eso es muy significativo de lo que nos has venido hablando toda la tarde. Sí. Había, perdón, un momentico de señor aquí detrás, que yo había levantado la mano. Sí, era sobre todo que mencionaba que nosotros debemos no ser ya, así lo tomé yo de pronto, no tan mentales, sino llevar todo al corazón. ¿Cuál es el mejor? O sea, entiendo que el mejor ejercicio es la meditación, pero muchos no sabemos meditar. Entonces, mi experiencia es que uno se llena de ideas, se llena de libros, se llena de ejemplos, pero ¿cuál es el mejor camino? Mejor dicho, ¿cómo hacemos los que no sabemos para bajarlo? El corazón. Pero las herramientas. Que... Sí, sí. La verdad que en mi experiencia todas las religiones apuntan para una técnica de meditación, que es una manera de bajar de la cabeza para el corazón. Entonces hay la Vipassana, hay el Zen budismo, hay el budismo tibetano, hay la cábala judaica, hay la oración del cristianismo, hay las danzas de los sufis, hay rituales, hay muchas maneras, y todas esas maneras son de traer, dice que la enseñanza es como el alimento que pones en la boca. Pones en la boca, pero no se volvió sangre aún. Para que se haga sangre hay que masticarlo, tragarlo, digerirlo, hasta que se vuelva sangre, ¿verdad? Pero si uno pone el alimento en la boca y dice, no es sangre, lo escupí, no pasó por el proceso de digestión. Es esta digestión que trae de la cabeza para el corazón. Y por eso la meditación es la manera más indicada, porque es donde uno va a masticar y digerir. Porque generalmente para cambiar las ideas es mucho más fácil que para cambiar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones ya están en la sangre. Fue lo que asimilaste en el pasado. Ahora tienes que asimilar tus nuevas ideas para que se vuelvan sangre también, porque las emociones son más de reacciones, ¿no? Entonces están más relacionadas con el pasado. Hay cursos de meditación y hay que practicar
Y se puede hacer con ideas, se puede hacer, hay muchas técnicas, profundizando en las ideas o tratando de poner atención en la respiración o caminando muy despacio o en devoción hacia un ser supremo. Hay muchas técnicas y todas maneras de traer de la cabeza para el corazón. El señor muchas gracias. Quería, digamos, preguntar por lo siguiente. Tenemos la oportunidad de saber, pero esto es un chiste. Si estoy en la 500 o estoy en la 121 o estoy en la 699 o estoy con la sexta o ya estoy, porque es que claro, nosotros todos tendemos como a decir en esta vida, ¿sí? En esta vida entonces ya me voy a volver muy solidario con los demás y los voy a salvar. En esta vida estoy pasando por un infierno terrible y no encuentro ni siquiera el puntito ese del ratito en donde todo es desproporcionado porque no veo sino mucha oscuridad y un solo rayito, ¿cierto? O sea, a cada uno le corresponde saber cuántos defectos, digamos, ha vencido y cuántos le faltan. Pueden ser todavía como para saber si están en la 121 o en la 700, ¿cierto? Pero, digamos, esa tendencia que tenemos como de decir, no, es que me quedan 10 años de vida y de aquí a allá me voy a volver un iluminado. Sí, me voy a parecer al gato de la casa, ese tipo pues se acuesta y me mira feo y se va. No importa, pues sí, y es como, está libre de todo, está por fuera de todo, no le importa nada ya, ¿sí? Y me enseña, sin embargo. Pero bueno, digamos eso, yo aprendo de los maestros, yo sé que hay unos que vinieron a ayudarnos en ese camino y entonces tomamos sus enseñanzas. Digamos, ¿hay alguna enseñanza dentro de Blavatsky, digamos, que nos diga, bueno, yo como supe que son 700, o yo como supe que hay otras 7, o yo cómo supimos todo esto? Bueno, yo creo que estos números son simbólicos. Por lo general, creo que los teósofos estamos todos en la sinodía. En la segunda. Estamos todos buscando vivir inteligentemente y no tropezar en la misma piedra. Salvarse a sí mismo, mejor dicho. Ya pasamos por las Y ahí estamos empezando a compartir, ¿no? Entonces nos muestra que este camino es un camino de cada vez más ampliar nuestros horizontes e incluir a los demás. Entonces, cuando también hay una cosa que no he dado énfasis, pero lo voy a hacer ahora, que es la aprobación. Entonces, uno dice, voy a iluminarme. La vida dice, ¿de veras? Y esto en todo nivel. Uno dice, voy a una sociedad teosófica. La vida dice, ¿de veras? Ahí surge una cosa y una llamada telefónica y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y muchas veces uno se pierde en el camino, ¿verdad? Entonces, para todo uno dice, voy, la vida pregunta, sí, entonces vamos. Hay probaciones en cualquier cosa.
Uno dice, voy a adelgazar. La vida pregunta, sí. A ver, cualquier cosa que tenemos. Con la iluminación no es diferente. Entonces uno hay que estar preparado para decir, voy, vamos. Pero no mañana quizás, porque es un camino que tenemos que vencer la mentalidad común, la mentalidad colectiva de la gente que dice que tiene que buscar lo mejor para sí mismo, conforto y todo más o menos acomodado, seguridad, tranquilidad, pero en la próxima voy a hablar más de eso. La que sigue. Bueno, creo que quedan dos personas más que quieren hablar. Primero que todo, Rodrigo, por favor. Yo quería abonarle algo a lo que decía el compañero en cuanto a la meditación, porque tenemos la tendencia de que meditación existe en Oriente y no en la iglesia, en la cristiana. Que se habla, hay un pasaje que usted lo habla mucho, que es del curso ¿cuál es? Que usted lo habla. Sí, el peregrino es el que habla de que se retire a un lugar que no esté acompañado ni con sus mejores amigos, que esté solo. No, eso es de la carta de los Mahatmas, claro. Me gustaría que tocaras ese punto ahí, porque sí. Gracias. No existe solo una línea. Hay un pasaje de las cartas de los Mahatmas específicamente para Laura Howard. Eso sería toda otra charla, pero voy a tratar de sintetizar. Es un pasaje. ¿Quién fue Laura Howard? Laura Howard fue una americana que leyó el libro de Sinnett, y Sinnett era un hombre muy famoso, un periodista muy conocido mundialmente, y cuando él escribió un libro, este libro tuvo más impacto que los libros de Blavatsky, porque Blavatsky era una rusa excéntrica. Hoy todos conocían a Blavatsky, no conocían a Sinnett, pero no era el mismo en la época. En la época Sinnett era conocido. Ella leyó el libro de Sinnett y dice, voy a encontrar a estas personas, y se cambió para Inglaterra. Y dicen los Mahatmas que ella en 3 meses hizo más que los mejores miembros en 5 años. Entonces ella trató de dedicarse mucho, pero era una persona muy cabeza dura, ¿no? Una persona así, con una voluntad de ir. No solo esto, era una persona obstinada también, una persona con ideas muy fijas. Y después, al final, se peleó con Blavatsky. Bueno, al final tuvo una carrera teosófica relevante. Se dedicó mucho y después se fue. Así solo para contextualizar. Pero durante un tiempo trabajó mucho. Y como Blavatsky estaba ahí en Inglaterra en esta época, y Blavatsky tenía una conexión directa con ellos, ella pudo recibir algunas cartas. Y hay unas cartas para ellos que son muy interesantes, que hablan, que hay una pregunta, ¿cómo puedo desarrollar? Y la respuesta es, previniéndose contra las causas del autoengaño. Previniéndose contra las causas del autoengaño. O sea, darse cuenta del problema antes que el problema ocurra. Es un poco como la vacuna. Uno pone un virus ahí casi muerto para que se desarrollen los glóbulos blancos para cuando venga el virus bueno, uno ya tiene las defensas, ¿verdad? Entonces ese es prevención. Y él le dice que es prevenirse contra las causas del autoengaño
lo puede hacer sola, escribiendo, leyendo, estudiando, preparándose las tareas del día, totalmente sola, y poco a poco va a percibir que su visión se va a clarear y que las dudas son cambiadas por certezas. ¿Viste? Bueno, yo tengo el pasaje, agarro un librito, te muestro el pasaje entero, es muy bueno, y habla de este proceso de uno meterse y tratar de descubrir lo que aún no pasó, tratar de... Muchas veces los sueños también tienen esa función. Los sueños te muestran, estás yendo por acá, vas a llegar allá. ¿Quieres llegar allá? Siga. ¿No quieres? Cambia más. Date la vuelta antes, porque eso es prevención de las causas de la open life. Entonces te avisa, ya, es así. Es eso lo que quieres. Entonces, poco a poco, uno va buscando su método de meditación, de introspección y abriendo los ojos y las antenas. Bueno, vamos a hacer dos. Primero que todo, el apóstol, creo que nos interesa. Terminamos las preguntas. Perdón, Teresa. Vamos a ver a apóstol y después a José. Nos mencionabas que todas las religiones son buenas y que tienen todas las herramientas necesarias para la realización, pero nosotros vemos el panorama mundial y ninguna religión, yo no sé, pero no penetran en la conciencia del ser humano, y muy poco ser humano, lo hablo así a excepción de la teosofía y otros movimientos, se llega a una convicción personal de su propia realización, pero la mayoría de las religiones no llegan a esa meta con los individuos. ¿Qué sucede? ¿O es karma, como decías en una parte de la intervención en la conferencia? Yo creo que usaste una palabra muy buena, herramientas. A mí me gusta mucho la idea, especialmente en relación a la teosofía, que estamos con el cuchillo con el queso. Pero hay que cortarlo, nadie va a hacer por nosotros. Hay que hacerlo. Las religiones nos muestran las herramientas, pero no van a hacer por uno tiene, son indicaciones, uno tiene que hacer su trabajo. Yo creo que en el caso del cristianismo, especialmente que se involucró con política, hubo distorsiones mayores. Pero esto no quita el hecho que si profundizas, ahí hay mucha inspiración, pero hay que hacerlo. No estar simplemente en la superficie, no ir a la misa, a tomar la hostia y toda la semana vivir haciendo trampas y todo. Hay que hacerlo, hay que meterse de veras. Bueno, dos últimas, José, Teresa y Antonio. ¿Sí? José. Sí, es lo siguiente. Tú hablabas de la cuestión de, por ejemplo, cuando uno no mastica las cosas lo suficientemente, ¿no es cierto? Tú decías que hay que masticarlas lo suficientemente bien para que el bolo alimenticio se mezcle y después pase, haga la digestión y se convierte en sangre finalmente, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo,
aquí la cuestión, estamos tratando con el libro La voz del silencio, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo es la primera vez que oigo de La voz del silencio y quedo entusiasmado y voy y me compro el libro y me lo leo en una semana. Entonces me da una indigestión terrible y después me voy mal terrible, se me confundió mi vida. Entonces quiero que notéis unas claves cómo sería la forma de estudiar La voz del silencio para que me pase eso. Bueno, esto lo voy a hablar también en la próxima charla. Para esto está la sociedad teosófica, porque aquí tenemos un grupo en que estudiamos juntos y nos ayuda a contextualizar, para que no tengamos indigestión de leer solos lo que no tragamos, porque no conseguimos comprender. Para mí, les voy a adelantar un poco lo que voy a decir de adelante. Para mí la sociedad teosófica es el lugar donde los patos feos se encuentran. Para que podamos más fácilmente desarrollar nuestra naturaleza de sí. Por favor. Que en su época seguramente Blavatsky fue pionera en plantear ese reconocimiento, digamos, esa universalidad, ¿sí?, frente al reconocimiento de las religiones, como que todas las religiones conducen a mirar los aspectos, digamos, el aspecto fundamental del papel que tienen, ¿sí? De todas maneras, sí quisiera preguntarte, la obra de Madame Blavatsky tiene un aspecto, digamos, en particular, digamos, se vuelca de una manera impresionante por la experiencia que tuvo Blavatsky en el Tíbet al conocimiento, digamos, de ese pensamiento que era extraño para Occidente, digamos, de lo que era el Tíbet, digamos, el budismo, el pensamiento budista en particular, las enseñanzas de Buda. Entonces, digamos, tú decías que la charla que acabas de dar se basa en la obra que concentra como más esa filosofía y ese pensamiento de Buda en las palabras de Blavatsky, La voz del silencio. Digamos, es como la obra que entraña más fundamentalmente el pensamiento de Buda en palabras de Blavatsky en este texto. No, yo no diría que las palabras de Buda, más la lógica del altruismo. ¿La lógica del altruismo? Sí, por eso el ideal del bodhisattva. Hay muchos libros de budismo buenísimos, pero que no necesariamente dan la debida énfasis al altruismo. Y ella va mostrando paso a paso cómo aquello que parece una cosa muy difícil y muy sufrida, al final es el mejor camino. Por favor, resulta que en el año 52, empezando a estudiar medicina, se me ocurrió también en la universidad donde estudié, que era la Nacional, había posibilidad de estudiar psicología. ¿Sí? Yo fui muy esperanzado de estudiar psicología. Y empecé a jalarle a la psicología, y esto que también, por muchos motivos, y encontré que había tantas escuelas como religiones, y que entre los psicólogos y las escuelas había unas peloteras tremendas. Y había un problema en los religiosos. Entonces yo quedé descontrolado. Realmente, y había una que según una escuela que la otra, etcétera, y había muchas divisiones muy interesantes. Además, los psicólogos y las psicólogas del momento se consideraron los únicos doctores. Todas eran, especialmente a las mujeres, empezando por una hermana mía, que decíamos la doctora, porque creía que era, bueno, y se ha pasado por fortuna. A medida que ha habido una universalidad y el sentido de unidad, se han roto esas guerras intestinas entre los profesionales de la psicología formal, de tipo occidental. Ya ha aparecido últimamente una forma de psicología transpersonal, más holística y más cambiante. Entonces, cuando hablamos de la psicología, pues que
Yo diría, ¿cuál psicología? Si hay muchas psicologías, muchas escuelas, etc. Pero cada vez ha habido una actitud un poco más universalista, holística e integradora en el mundo psicológico. Quería pues que eso es una cosa bien interesante, y eso de psicología transpersonal se acerca cada vez más a lo que tú planteabas del budismo. En ese sentido es muy interesante, ver que hay un puente psicológico entre la vida común y la vida espiritual, que muchas veces la psicología logra hacer. En ese sentido me gusta mucho Carl Gustav Jung. Él hablaba para psicólogos, él hablaba para la academia, él no se iba lejos con misticismo ni nada, pero analizaba psicológicamente los efectos de la espiritualidad. Y con esto hizo un puente muy interesante. Y los transpersonales, prácticamente todos tienen Jung como su padre. Y muchos fueron más allá que Jung. Pero hay un puente. Y también, ahí ya voy a hablar más de lo personal. Uno tiene que involucrarse, uno tiene que resolver sus problemas psicológicos. Porque sus problemas psicológicos son los que le alejan de la verdadera espiritualidad. Entonces, el camino de la psicología y el camino de la espiritualidad, ellos pueden y deben caminar juntos. Desde que la psicología no lo vuelva a uno cada vez más egoísta. Más egoísta. Porque si lo hace, al final, para la espiritualidad, no es de casi ninguna servidumbre. Bueno, hemos terminado este diálogo tan agradable, tan interesante. Quiero resaltar algo, que esta mañana repartimos unos papelitos anunciando varias cosas, entre otras la orden teosófica de servicio, que también se anuncia en el video promocional de la Sociedad Teosófica. Y precisamente una persona muy, digamos, que no ha hablado, casi para nada ha tomado la palabra, es una gran psicóloga, que está por allá detrás escondida, es la que está dirigiendo la orden teosófica de servicio. Me gustaría mucho que todos ustedes piensen la posibilidad de pertenecer a esa orden, porque es sirviendo que vamos desarrollando esa capacidad de ser altruistas. Servir teosóficamente no es sencillamente como lo hacen algunas señoras que se reúnen semanalmente a jugar cartas y comen un poco de platica y se la regalan a unos niños pobres. Teosóficamente el servicio nos va conduciendo a un servicio mayor. Entonces la Sociedad Teosófica tiene esta orden del servicio que fue fundada nada menos que por Annie Besant. Así que los invitamos a todos a que lean detenidamente esa hojita de la orden del servicio y que si tienen interés se acerquen para participar con nosotros en muchas actividades de servicio altruista, teosóficamente hablando. Y ahora sí, vamos a tomarnos un refrigerio para luego la segunda conferencia. Podemos descansar un poquito las piernas y seguimos llorando juntos, se aprende poco y se va llevando. El proceso bastante lento de luz, no necesariamente inteligente. Pero hay un momento que el individuo dice, no, esta piedra de nuevo, no la quiero más. Quiero comprender la vida.
quiero estudiar, quiero saber cómo esto funciona. Esta piedra de nuevo no. Entonces, en este momento, cuando el individuo decide asumir las riendas de su propia evolución y no simplemente ahí naciendo y muriendo más o menos de la misma manera, cuando el individuo decide, no, ahora voy a vivir de una manera más inteligente, voy a estudiar, voy a saber cómo es todo eso, entonces en este momento el individuo sale de la senda normal para la senda abierta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es un camino acelerado, un camino inteligente, un camino en que uno decide tomar sus decisiones, decide asumir las riendas de su propia vida. Bueno, dice la literatura que el individuo pasa 70 vidas en esta senda abierta. ¿Y qué está preocupado? Con sus propios problemas. ¿Qué quiere? Acortar el camino y resolver su dolor. No está preocupado con los demás. Pero en cuanto estudia y va encontrando soluciones y va desarrollándose, al final se da cuenta que muchas personas tienen problemas parecidos con los suyos y que las soluciones que se encuentran para sí también sirven para otros. Entonces empieza a compartir y va ampliando su foco para incluir a los demás, pero aún preocupado consigo mismo. Y esto va y va y va y va y va. Y el individuo va descubriendo una cosa, descubriendo otra, empieza a meditar. Y este proceso sigue. Hasta que llega un punto en que el individuo se da cuenta de que los problemas a su alrededor son mucho mayores que los suyos y que él no sabe qué hacer con los demás. Entonces ahí él pasa de la senda abierta para la senda secreta o la senda del corazón. Cuando se da cuenta de que tiene que estudiar más para ayudar a los demás, para salvar el mundo, para cambiar las cosas, no solo en relación a sí mismo, pero en relación a todos los demás. Entonces, de la senda abierta para la senda secreta o la doctrina del corazón, como se llamaba, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el individuo saca ya la pena. Y con esto, hace 2600 años, un montón de gente se viene inspirando en el budismo y nos muestra cómo despertar. A mí me gusta mucho de un libro teosófico que es netamente budista, que es La Voz del Silencio. La Voz del Silencio fue el último libro escrito por Blavatsky. Ella, en su entrenamiento en el Tíbet, pasó allá más de 7 años, estuvo en monasterios y aprendió de memoria mucha cosa de lo que estaba estudiando. Como su última contribución para el mundo, ella trajo un poco de lo que tenía en la cabeza,
de estos escritos que aprendió en Tíbet. Ella trajo la lógica del budismo tibetano hacia el mundo. Ella dice que no habría interés en que escribiera todo, pero hizo una presentación de la psicología de los bodhisattvas. Y vamos a ver un poco qué es la psicología de los bodhisattvas. Se dice que nosotros evolucionamos, bueno, claro, en líneas generales, se dice que nosotros evolucionamos de 4 maneras posibles. Y estas 4 maneras de evolucionar son llamados sendas o caminos. Entonces hay la senda normal, la senda abierta, la senda secreta o la senda del corazón y la senda de los dupas. ¿De los qué? Dupas. Entonces así, en líneas bien generales, se hablan de estos 4 caminos. Y más o menos uno se da cuenta estudiando que no son caminos separados unos de los demás, son conectados. Hay un número que se repite en la literatura teosófica, por Blavatsky, por Peter, por Taine, por Geoffrey Hodgson, que es el número 777. 777 es el número de vidas que la persona tiene de cuando se individualiza, cuando sale del reino animal y se vuelve un ser humano, hasta que sale del reino humano y se vuelve un ser más que humano, un ser perfecto. Y como es un número que se repite en muchos autores, uno le pone un poquito más de atención, ¿no? No creo que sea un número fijo exacto. Creo que es un número simbólico. Bueno, de cualquier manera, se dice que en la senda normal nos lleva 700 vidas. Dicen que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces en la misma piedra. Nosotros nos tropezamos 700 veces en la misma piedra. ¿Y qué es esta senda normal? Es ahí, juntos con todo. Bueno, seguimos adelante con las charlas. Realmente un gusto estar aquí con ustedes, con esta gente tan cariñosa, tan amable. Y ahora vamos a hablar del budismo y psicología. ¿Dónde el budismo y la psicología se encuentran y dónde se apartan? ¿Qué es lo que tienen en común y qué es diferente de una cosa para otra? Bueno, primero vamos a hablar del budismo. Si uno piensa en ¿para qué existe la psicología? Para entender a la gente, para ayudar a la gente a llevar la vida. Y el budismo, al final, también es una psicología desarrollada hace muchos años por el Buda, que vivió 600 años antes de Cristo, una manera de vivir. La palabra Buda quiere decir despierto. Entonces, en el budismo no se dice que él es hijo de Dios, que él es mejor
o más evolucionado que los demás, dice simplemente que él se despertó y que nosotros aún estamos dormidos. Entonces, el Buda, cuando llegó a su estado de despertar, que se llama Nirvana, al principio se cayó y pensó, nadie va a entender. Pero después, cuando se dio cuenta que si por lo menos una persona fuera ayudada por lo que él tenía que decir, que